Desde el Ayuntamiento de Bérchules se ha puesto en marcha un proyecto arqueológico con el objetivo de obtener un conocimiento científico más amplio acerca de la historia de Bérchules y Alcútar. Nos reunimos con sus artífices para conocer más acerca de esta iniciativa. Miguel, quiero que me cuentes este proyecto, cuándo y cómo nace. Pues este proyecto surge de la necesidad de los berchuleros de conocer su historia, de conectar la leyenda y la realidad, porque tenemos varias cosas interesantes en nuestro pueblo, una fábrica morisca, una leyenda del último rey moro que saltó desde lo alto del Tajo del Reyecillo, nombre que viene debido a cómo le llamaban a él, a Benabó. Y bueno, pues llegó un momento que queríamos saber cuánto había de verdad en todas estas historias que nos cuentan nuestros padres y nuestros abuelos. Y a partir de ahí surgió todo. Un historiador que se llama Francano estudió todo el tema de Abenumella, el último rey morisco de la rebelión de las Alpujarras, que fue luego asesinado por Abenabó, por el que ya mataron aquí en Bérchules, y a partir de ahí queríamos saber cuánto había de verdad. Se estuvo un par de años estudiando todo este tema, ha hecho diversas publicaciones y todo esto nos ha traído a un segundo proyecto de la mano de la UGR y a través del Ministerio de Transición Ecológica, donde hacemos una intervención arqueológica en el municipio de la mano de nuestro arqueólogo Blas Ramos. Blas, entonces tú has sido el arqueólogo responsable de llevar a cabo estos trabajos. ¿Cuáles han sido los principales descubrimientos, los principales hallazgos que habéis obtenido? Pues mira, los principales hallazgos han sido varios puntos, varios yacimientos arqueológicos y varios puntos de interés desde el punto de vista de la historia de los yacimientos, aquí dentro del propio pueblo, alrededor de la localidad, en La Vega y en la zona de aquí de montaña de Bérchules. Entonces lo que se ha ido haciendo ha sido reconocer el terreno y haciendo una prospección arqueológica que se denomina, y a partir de ahí localizar cuáles son los principales puntos de interés, bien porque se conocen a través de la leyenda o bien porque ya se sospechaba que eran yacimientos arqueológicos, y sobre el propio terreno se ha ido trabajando, se ha ido reconociendo esos restos y viendo de qué tipo de yacimiento arqueológico se trata. ¿De cuántos yacimientos estamos hablando? Pues alrededor de un total de unos 12 o 13 yacimientos arqueológicos de diferentes características, unos más pequeños, otros más grandes, pero en general tenemos contextos estructurados, es decir, tenemos yacimientos que son hábitats, que son asentamientos, y tenemos otros yacimientos más vinculados con el uso del territorio, por ejemplo acequias o incluso campamentos militares que hemos llegado a encontrar en el territorio. ¿Hay algún punto que haya llamado especialmente la atención, en el que hayáis puesto el foco? Sí, hemos puesto el foco especialmente en un punto que se conoce como el Tajo del Reyecillo, que es uno de los sitios más famosos ya no solo de Bérchules, sino de toda la Alpujarra en general. Se trata de un tajo que hay en la Junta de los Ríos, del Río Grande y del Río Chico de Bérchules, en el cual tenemos noticias de que parece que hubo algún tipo de refriega durante la Guerra de las Alpujarras entre cristianos y moriscos. Y efectivamente lo que hemos localizado ahí ha sido, como te decía, un campamento militar de los propios moriscos, en el que se encontraba fortificado el último cabecilla de la rebelión, que es Abenabó, como todo el mundo conoce, el famoso Abenabó. ¿Se puede hacer una ruta para llegar hasta allí? Sí, el Ayuntamiento de Bérchules ha habilitado la ruta de la Junta de los Ríos, que nos lleva desde el pueblo de Bérchules, en alrededor de aproximadamente una hora, nos lleva hasta la Junta de los Ríos y luego hasta el Tajo del Reyecillo. ¿Me la enseñas? Venga, vamos. Pues venga, vamos. Aquí se acaba ya el pueblo de Bérchules y empezamos ya el sendero de la Junta de los Ríos, que tenemos unos 5 kilómetros aproximadamente recorriendo una buena parte de la acequia, y a partir de ahí llegamos a lo que es la Junta de los Ríos propiamente dicha, donde está la fábrica de los moros y los tajos del Reyecillo, que es la vista que vamos a tener desde allí. Estamos pasando por la era García, una de las muchas eras que tenemos en el municipio, donde se realizaba antiguamente la parva. ¿Y este edificio de piedra, Miguel? Pues este es el Molino de la Carraca del siglo XVI, que está en el mismo camino hasta la Junta de los Ríos.
Estamos ahora mismo en la Junta de los Ríos, el río Grande que viene por esta margen de aquí y el río Chico que viene por la otra, y en este sitio donde se juntan los dos ríos nos encontramos con lo que llaman la fábrica de los moros. Está constituida por dos grandes muros, tres realmente, dos de ellos con un grosor de 1 metro, bastante grueso y de gran tamaño, de gran importancia, y este otro pequeño muro de aquí que tiene este arco que vemos aquí, al que se le ha caído el dintel, que es la parte de arriba, es un arco de medio punto, y se conoce como la fábrica de los moros porque está a la sombra de lo que allá arriba estamos viendo, que es el Tajo del Reyecillo. Es el sitio donde quedó el último rey de los moriscos sublevados durante la guerra de la Alpujarra, donde habían construido un campamento que durante toda la guerra estuvo funcionando y en el cual se defendían y desde el cual organizaban las incursiones que hacían contra los cristianos y las tropas castellanas en este punto de aquí. Que en cuanto a la estructura, ¿qué es lo que habéis deducido? Tradicionalmente se ha venido pensando que toda clase de cosas, que si era una pequeña mezquita, que si era un cargadero de mineral. Hay muchas teorías sobre lo que es y nadie realmente parece que recuerda ya cuál es su origen y se ha perdido, digamos, un poco ese arraigo y ese conocimiento sobre esta estructura. Todo parece indicar que no tiene nada que ver con algo minero, sino que más bien parece algún tipo de ingenio hidráulico por el cual el agua se conducía por una acequia que está allí en el río Grande, se toma allí en el río Grande, viene hacia aquí, y aquí tenemos en el centro una estructura ligeramente abovedada que conserva parte de la media caña de la bóveda, que lo que nos muestra es cómo el agua iba entrando por aquí y probablemente aquí había algún tipo de estructura de madera o algún tipo de herramienta que cumpliera una función tal vez de molienda, tal vez de golpeo de mazos, que se ha comentado también que esto podría ser un posible batán y cosas de este estilo, pero la funcionalidad no es del todo clara ya que no existen restos visibles que nos permitan sin una excavación arqueológica decir esto servía para esto. Blas, ¿cuál es la importancia histórica de este lugar en el que nos encontramos? Pues la importancia histórica la tenemos especialmente en este tajo que vemos aquí. El Tajo del Reyecillo es una fortificación del siglo XVI, durante la guerra de la Alpujarra, entre 1568 y 1571, en el cual se atrincheran los moriscos sublevados contra la corona y se encastillan, entre comillas, digamos, aquí. Entonces hay terminologías que se utilizan durante el siglo XVI como que estaban en un hisen o que están en un husum, que significa castillo en el árabe medieval, y entonces siempre había mucha confusión sobre este lugar, sobre si se trata de un castillo, si se trata de un refugio de los moriscos, qué es lo que la significación que tiene, y a raíz de la prospección y de encontrar materiales arqueológicos hemos podido comprobar como los moriscos, mayor parte los monfíes, que son la parte digamos más agreste, que estaban dedicados al bandolerismo y a otras actividades contra la corona, estaban dispuestos por toda esta serie de recovecos y atajos que estamos viendo aquí, así como en la parte alta, y habían construido una barricada de más de 70 metros de longitud para defenderse de los ataques de los cristianos. Pero aún así sabemos que incluso los cristianos llegan a atacarles por arriba. Finalmente aquí termina la guerra de las Alpujarras, cuando un reducto de los últimos moriscos es al final atrapado por los castellanos y se firma la rendición del principal cabecilla de esta rebelión, que es Abenabó, el último rey de los moriscos, y por eso se conoce como Tajo del Reyecillo. O sea que Bércholes tiene mucho que decir en la historia. Y sobre todo en la historia de este episodio tan concreto como fue la rebelión de las Alpujarras, de la guerra de las Alpujarras. Una importancia histórica que los berchuleros y las berchuleras siempre habéis tenido muy en cuenta. ¿Cuál es la leyenda que gira alrededor de este Tajo del Reyecillo, Miguel? Pues la leyenda es que cuando el último rey morisco, después de 800 años en España, se vio rodeado por todas las tropas de Gonzalo el Cénit, no quería que lo apresaran vivo y montó su caballo y desde lo alto del Tajo saltó, de manera que cuando aterrizó en el suelo dejó la marca de la herradura en una piedra. ¿Esa herradura tú la has visto? Sí, sí la he visto. Esa herradura existe. Existe. Esa herradura existe, efectivamente, y está ahí en lo que conocen como la finca de la Patá, y en realidad no es que saltaran con el caballo y quedara justamente la impronta ahí, que es la leyenda tradicional, ¿no? Lo que siempre se ha venido contando. En realidad es una forma que tienen los berchuleros y que tiene la gente de aquí de explicar una cosa quizá incluso más antigua, como son las cazoletas.
las cazoletas o cocones, como se llaman aquí, que son grabados que se hacen con instrumentos romos, generalmente de hierro, incluso de otra piedra más dura, sobre los esquistos, sobre la piedra en la que estamos aquí. Entonces, esas inscripciones, esas pequeñas cazoletas, agujeros, muchas veces también tienen dibujos de herradura. Esos dibujos de herradura, a través de la leyenda del Tajo, de los moriscos, del caballo y de la propia población de aquí, ha tenido su explicación y ha fraguado en esta leyenda sobre el Tajo, el Salto, la Patá y la rebelión de los moriscos. Y es lo que dota a toda esta zona de ese interés y de esa lógica de leyenda que tiene. Bércholes tiene misterio. Bércholes tiene muchísimo misterio y tiene muchísima leyenda, que no significa tampoco que no tenga valor histórico, porque toda esa leyenda está fundamentada en saberes antropológicos, en saberes etnológicos y mucha historia. Una historia que nadie se debe perder. No deben de perdérsela, no deben de perderse este lugar mágico en medio de la naturaleza y con tanto valor histórico y arqueológico. En el Vergel de la Alpujarra. Por supuesto, están todos invitados.